convenciendo mi mente. Diga conmigo, tengo que convencer a mi mente. Usted no tiene idea cómo está la gente complicada con los 1000 años del reino de Cristo ya. ¿Cómo están sufriendo ya? Porque estaban, ya ellos creían que ya todo lo sabían, que todo lo dominaban y que ya dominaban la religión, y les vino Jesús con algo nuevo. Entonces nos pone a sufrir el Señor. Amén. Pero eso, dice la Biblia, que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que cuando creemos que ya algo lo dominamos, prepárese, que nada más le van a dar chance de respirar profundo y le va a venir el Señor, quiero algo nuevo. Entonces, voy a hablarle de algo que es muy importante que nosotros comprendamos. Y se lo digo por experiencia. Usted no tendrá la capacidad de convencer a nadie si usted no convence su mente primero. Usted al primero que tiene que convencer es a su mente. Y cuando usted convence a su mente, usted está listo para convencer a alguien. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 14:15. Así que yo estaba tratando de convencer a todo el mundo que hiciera algo, pero yo no había convencido mi mente. Siendo la cabeza, la autoridad, la cabeza visible, la autoridad visible, tenía que convencerme yo primero. Así que es importante que aprendamos a convencernos. Romanos 14:5 dice así: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablándole a los romanos porque tenían un conflicto de que unos creían una cosa y otros creían otra. ¿Cuántos saben que ese conflicto hay? ¿A dónde? En el gobierno, en la familia, en las casas, en las iglesias, en el trabajo, en las empresas. ¿Sí o no? Por eso la batalla más grande que el ser humano, no el cristiano, todo ser humano, batalla es en la mente. El campo de batalla es la mente. Usted tiene que saber que el campo de batalla es la mente. Y la mente es un territorio. La mente es un territorio en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Y a veces queremos ganarnos el territorio del trabajo, el territorio de la casa, el territorio del negocio, el territorio tal, pero primero hay que ganarse el territorio de la mente. Entonces, eso es lo más importante, ganarse en nosotros mismos. Eso es muy importante. Porque la Escritura dice en el libro de Santiago capítulo 5, no me lo cambies, dice, Santiago capítulo 1, que Dios no le da nada al que es de doble ánimo. ¿Y quién es uno de doble ánimo? Uno que piensa hoy una cosa y mañana otra. Usted no tiene idea cuánta gente yo he visto entrar a esta casa. Pastor, a mí el Señor me habló y me dijo que esta era la casa que yo me tenía que congregar. Yo dije, gloria a Dios que no te lo dije yo, que te lo dijo el Señor. Y 30 días después se fueron. Y así vi, recién llegamos a este lugar. A los 30 días se fueron. Yo le dije, ¿y qué pasó si el Señor no te dijo que era esta tu casa? ¿Entiende esto? Porque hay una batalla en la mente. Y el apóstol Santiago dice que en el capítulo 1, que el que es de doble ánimo, que es como las olas del mar, que ese no piense que Dios le va a dar alguna cosa. Entonces eso es un problema que tenemos que erradicar de nosotros, que tenemos que erradicar de nuestras vidas. Entonces, dice el apóstol Pablo que eso pasaba, eso no es nuevo, eso siempre ha pasado. Y siempre pasará, porque ya va a entender por qué. Pero el apóstol Pablo dice que eso pasaba, y le habla esto a los romanos y le dice, unos dicen que uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días, y cada uno esté, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vamos a leerlo de nuevo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Amén. O sea, yo debo estar convencida en mi propia mente de lo que creo, de lo que predico, de lo que vivo y de lo que hablo. Ese fue el reto más grande que yo encontré en la fe cristiana. Ese fue el reto más grande que yo encontré en mi fe. Yo debo estar convencida en lo que creo. Si usted primero no está convencido en su mente, usted no podrá convencer a nadie de la fe, ni a usted mismo, ni a su espíritu. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, cada uno diga, debo estar plenamente convencida en mi mente de que Cristo regresa pronto, de que Cristo vuelve, de que hay salvación eterna. Hay gente que va a la iglesia y duda de la salvación eterna. Hay gente que va a la iglesia y duda que Cristo regresa. Por eso no se atreven a hablárselo a nadie. Por eso no lo hablan a nadie. Es más, le dicen a su gente, con permiso, acuérdense que yo me monto aquí y habla el Espíritu Santo. Le dicen a su gente, usted no repita eso, es mejor quedarse callado, por si las moscas. No es así, nosotros no quedamos mal. ¿Y eso por qué? Porque estamos dudando de lo que creemos. Estamos dudando de lo que pensamos. Entonces, por eso el apóstol Pablo está viendo el problema que hay con los romanos. Que unos creen una cosa, otros creen otra y otros dudan. Y eso tiene que cambiar del cuerpo de Cristo. Quiero ir no está aquí, pero quiero buscarlo. Yo no lo traje, no está en el tema, pero quiero buscarlo. Hebreos 11:7. Mire esto. Hebreos 11:7. Creo que es Hebreos 11:7, pero lo voy a abrir por si me equivoqué del versículo. Hebreos 11:7. Mire lo importante que es estar convencido en su mente. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, él preparó el arca. Aquí no dice que la familia de Noé, dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Porque si usted sabe la historia, ni los hijos creían en Noé, ni la esposa. Porque cuando Noé tenía que tomar decisiones, la esposa se le opuso a Noé. Así que ella no creía en lo que Dios le había hablado a Noé. Ellos estaban allí porque no les quedaba otra. Pero dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, escuchen lo que le voy a decir. Por eso Dios necesita que estemos convencidos en la mente de lo que creemos. Dice que por esa fe, un hombre llamado Noé, por esa fe, condenó al mundo entero. Un hombre llamado Noé. O sea que si nadie hubiera creído, no había razón por la cual Dios salvara a alguien. Voy a decirlo de nuevo. O sea que si Noé no hubiese creído, si Noé no hubiera creído, no había razón de un diluvio. Porque todos eran iguales. Pero dice, y por esa fe condenó al mundo. Un hombre que tenía fe, que le creyó a Dios y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto está tremendo. Un hombre llamado Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le advirtió a Noé acerca de las cosas que aún no se veían. Usted tiene que aprender esto, que Dios le advierte a su pueblo cosas que aún no se ven, y hay que atreverse a creer. Dios siempre le advierte a su pueblo cosas que no se ven. Dios no advierte las cosas que se ven, Él advierte las cosas que van a pasar, que van a acontecer. Entonces, pero este hombre se imagina Noé, se pone a construir un arca en un lugar donde ya no llueve, porque pasaba que ya había sequía, ya no llovía, estaba el fenómeno del niño, ya no llovía. Así que imagínense que Dios le habla a Noé y le dice, construye un arca, que en esa arca te vas a salvar tú y tu familia.
Entonces Noé dice, ¿y de dónde voy a sacar los árboles? Porque ni árboles había para construir el arca. Entonces, Dios le proveyó todo a Noé. ¿Para qué? Para construir un arca que salvaría a su casa. Diga conmigo, nuestra casa. Pero esto es lo más impactante. Lo que Noé creyó condenó al mundo. Un hombre, lo que creyó condenó al mundo. Ahora, ¿cuántos estamos creyendo que Cristo regresa? ¿Cuántos estamos creyendo que Jesús regresa? Y estamos creyendo a la palabra de Dios. Entonces, con mayor razón, yo quiero decirle que Jesús va a regresar, porque la iglesia está creyendo que Jesús va a regresar. Y nosotros estamos creyendo que Él va a regresar. Así que dice, y este hombre preparó con temor. ¿Usted sabe por qué con temor? ¿Será verdad lo que yo he escuchado? ¿Será que yo escuché bien? Y Dios me mandó poner una iglesia. ¿Será que yo escuché bien? Amén. La señal fue que a Noé no le faltó nada para construir el arca. No le faltó nada para hacer lo que Dios le había pedido. Y cuando llegó el diluvio, ahí estaba. Noé montó a su familia el arca. Y cuando comenzó a llover, en un lugar donde no llovía, pero a él le tocó creer. ¿Usted cree que Noé no dudó de lo que Dios le decía? Claro que sí. Noé tuvo que convencerse a él mismo y convencer su mente de lo que él estaba dispuesto a creer. Por eso usted tiene que trabajar igual que Noé. Tiene que convencerse su mente de lo que usted está dispuesto a creer. ¿Y cuántos estamos dispuestos a creer que Jesús tiene que regresar a la tierra? Porque la Escritura lo dice. Y abrazar esa verdad y no avergonzarnos de lo que creemos. Porque hay muchos que se avergüenzan de decir eso, porque si no viene, quedamos mal, dice. Pues no vamos a quedar mal. ¿Por qué? Porque Él dijo que regresaría. Está en el libro de Hechos capítulo 1:9. Los ángeles dijeron que Él regresaría. Entonces dice, y le fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque Noé le creyó a Dios. Mire, le voy a contar algo. Usted está mejor que Noé. Porque a Noé ni su familia le creía. ¿Usted cree que Noé construyó eso fácil? No, tuvo lucha, tuvo resistencia, porque los únicos ayudantes para construir el arca era su familia y ellos no le querían ayudar. Era preocupados. Entonces, usted está en mejor condición que en los tiempos de Noé, porque ya no está solo. Ya somos muchos en el mundo que estamos creyendo que Jesucristo regresa. Entonces debemos ser valientes como Noé, más valientes que Noé. Si a Noé le tocó creer solo, a nosotros no nos ha tocado creer solo. Hay miles de miles en el mundo que estamos creyendo que Jesús regresa. Entonces debemos entender que Noé le creyó a Dios, y por eso es importante convencer nuestra mente de lo que creemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Voy a regresar allá, Romanos 14:5. Él estaba luchando con una iglesia que creía una cosa y que creía otra y que dudaba, con una iglesia que era como las olas del mar, que iba y venía. Así que eso hoy también lo estamos viendo. La Escritura dice que así como en los tiempos de Noé, la gente estaba distraída en muchas cosas y no podía comprender lo que estaba pasando. Entonces, Él nos cuenta, ¿verdad? El versículo 22, vamos a pasar ahí mismo al versículo 22, 14:22. Pablo dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Yo quiero hoy que usted no se le olvide esto. Cuando usted convenza su mente, y ahorita vamos a hablar de la mente, cuando usted convenza su mente de su fe en Cristo Jesús, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo, que Él es Dios mismo, que se hizo hombre para entregarse como cordero inmolado para salvarnos.
que su sangre tiene poder, que su sangre es una sangre redentora, que se derramó en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Usted sabe cuánta gente está diciendo que eso es mentira? Por eso usted tiene que estar convencido si usted va a creerle a la palabra de Dios. Entonces el versículo 22 dice Pablo, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Diga conmigo, debo tener fe para conmigo mismo delante de Dios. El peor error tuyo es querer tener fe para demostrárselo a los demás. La fe nunca se nos fue dada para que los demás vieran que nosotros tenemos fe. La fe te fue dada a ti y a mí para presentarnos delante de Dios. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que lidiar es que nosotros no necesitamos demostrarle a nadie que tenemos fe en Jesucristo. Predicamos porque nos mandan a predicar, pero yo puedo tener la misma fe quedándome en mi casa, porque la fe me fue dada para creerle a Dios, no para convencer a la gente de que yo creo a Dios. La fe te fue dada a ti para creerle a Dios. Tú no tienes que convencer a nadie de que tú tienes fe. La fe no es para que la gente crea que tú crees en Jesús. Voy a decirlo de nuevo. La fe no te fue dada para que tú convenzas a alguien que tú crees en Jesús. Y ese es el estado de madurez espiritual que nosotros como la iglesia de Cristo tenemos que llegar. Jesús nunca fue a mostrar su fe con milagros y prodigios y señales para que los demás creyeran que Él creía en Dios. No, Él fue a demostrarle el poder de Dios para que ellos creyeran en aquel que lo había enviado a Él. La Biblia dice que Jesús demostró el poder para que la gente creyera en el que lo había enviado a Él, que era el Padre. Entonces es importante entender eso. Dice que la fe la debemos tener para con nosotros mismos delante de Dios. En el momento que usted y yo tratamos de tener fe para que los demás vean que yo tengo fe, vamos a comenzar a tener problemas con la fe. Porque la gente no va a creer en nosotros. Hay gente que no va a creer que en nosotros, que tenemos fe en Cristo. Y cuando la gente comience a dudar de nosotros, usted debe permanecer firme. Cuando la gente no crea en tu fe, usted tiene que ser capaz de permanecer firme, aunque los demás no crean. Porque la fe probada nunca será confiada. La fe tiene que ser probada para ser confiada. Dios nos dará algo cuando pruebe que verdaderamente tenemos fe en Dios, porque todo lo espiritual se sostiene por la fe. Pero mi fe no está fundamentada o no es para que los demás crean que yo creo. Es que me voy a ir para la iglesia para que los vecinos vean que yo voy a la iglesia. Es que voy a la iglesia para que mi esposo vea que yo voy a la iglesia. Para que mis hijos vean que voy a la iglesia. Que mis papás vean que yo voy a la iglesia. Que mis jefes vean que yo voy a la iglesia. Entonces hay gente haciendo cosas para que alguien vea que ellos están teniendo fe en Cristo. Y eso hay que cambiarlo. Porque Cristo viene por una iglesia madura. Nuestra fe es para estar delante de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche, nosotros necesitamos fe para creerle a Dios. La fe es para creerle a Dios en todo lo que Él nos dice. La fe dice que Noé tenía fe y le creyó a Dios. Y uno de los problemas que la gente no le cree a Dios es porque su fe no es para estar delante de Dios, sino para estar delante de la gente. Y nuestra fe es para estar delante de Dios. Cuando tú y yo entendemos eso, seremos árboles que demos mucho fruto. Porque el árbol no da fruto si llueve o hace sol. Él da fruto cuando es temporada de dar fruto.
No depende si llueve o no llueve, si hay un árbol malo al lado o un árbol bueno. El árbol da frutos cuando es su temporada de dar frutos, porque él sabe que es mango. Entonces el versículo dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí está esto. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra fe, no estamos convencidos en nuestra mente de esta fe, cuando no estamos convencidos de esta fe, vivimos condenándonos. Y el espíritu de condenación no permite que la gente crezca. El espíritu de condenación no permite que la gente avance, porque se siente condenado por todo. Entonces el apóstol Pablo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Había gente dudando por lo que comía. Si es bueno comer esto o no es bueno. Ahí había gente dudando por si el día de congregación era el domingo o era el sábado. Todavía hoy hay gente dudando que cuál es el día de ir a congregarse. Porque no han leído la Biblia, porque el libro de los Hechos dice que todos los días se hacía servicio. Todos los días son de Dios. El día no fue hecho por causa de nosotros, nosotros no fuimos hechos para adorar un día. El día fue hecho para que nosotros en él camináramos. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, dice, porque el que duda sobre lo que come, el que duda sobre lo que hace, el que duda sobre lo que cree, es condenado, dice la Biblia. Por eso usted no puede dudar, porque si usted duda en lo que cree, si yo dudo en lo que cree, somos condenados por dudar, porque no lo hace con fe. Diga conmigo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿cómo lo ve Dios? Hay gente caminando en pecado, aunque no esté pecando, por no caminar en fe. Y fe es creerle a Dios. Fe es la certeza y la convicción de lo que esperamos. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza y la convicción de lo que esperamos, no de lo que vemos. Vamos a poner Hebreos 11:1. Que dice que todo lo que no se hace por fe es pecado. Hay gente que no peca, pero está caminando en pecado por dudar. Entonces, piensan que no están pecando, pero por no creer ya están pecando. Por eso hay que pedirle perdón a Dios. Porque no estamos creyendo en Jesús. Por eso hay gente que dice, pero no entiendo. ¿Por qué no me llega la bendición? ¿Por qué no se cumple la promesa? ¿Por qué no se cumple esto? ¿Por qué no aquello? Si yo estoy en santidad, ya yo no peco, hablo bonito. No veo pornografía. Pero es que hay un pecado que nos separa de Dios que se llama incredulidad. Y dice, pues, vamos a leer, ¿qué es la fe? Acuérdese que caminar sin fe es pecado. Todo lo que usted haga, hasta venir a la iglesia y sentarse en una silla, sin fe, le es contado por pecado. Y el ángel está anotando allá, fuiste a la iglesia pero nunca creíste. Estaba sentado ahí pero nunca creíste. Porque el que cree obedece. La señal que usted creyó es que usted accionó. Y usted obedeció lo que Jesús dijo. Así que el que cree obedece. Y vamos a ver qué es la fe entonces. ¿Qué es la fe? La fe, escuche, dice, es pues, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción. La palabra certeza es seguridad de lo que yo estoy esperando. Así que por eso yo no me puedo dar el lujo de dudar nada de las promesas de Dios. Yo tengo que tener fe, porque en el momento que yo camino dudando que lo que Dios dijo se va a cumplir, ya es pecado.
Y es tiempo de que la iglesia de Cristo comprenda la verdadera fe. Dice que la fe es la certeza de lo que espera. Es la certeza, es seguridad. ¿Cuántos tienen seguridad que Cristo va a regresar? ¿Sí? Y si no, hoy es día de comenzar a creer. Dice que es certeza de lo que esperamos. Yo no necesito la fe para lo que tengo hoy. Yo necesito fe para lo que quiero tener mañana. Para lo que ha de venir después. Y estoy aquí porque hay cosas que estoy esperando de parte de Dios. Dice que fe es la certeza de lo que se espera y es una convicción. Diga conmigo, una convicción de lo que no vemos. Dígalo conmigo, de lo que no veo. Nosotros no vemos el reino milenario, ni vemos con los ojos naturales el reino de Dios. Pero creemos que eso se va a dar. Para eso es la fe. Y le voy a decir algo, esa es la fe cristiana. La fe en Cristo es esa. Entonces, el apóstol Pablo dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no hacemos creyendo es pecado para Dios. Todo. Servir, obedecer, orar, todo lo que no hacemos creyendo es pecado. Por eso podemos ir a orar y no creer que Dios nos está escuchando, o no creer en lo que pedimos, o no creer en lo que oramos. Porque hay mucha gente que duda en la oración. Entonces debemos creer que lo que le pedimos a Dios, Él nos lo va a dar si es conforme a su voluntad. Entonces, hay muchos beneficios para convencer nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice, usted tiene que estar seguro que su mente está convencida, porque hay un problema en la mente. El campo de batalla es la mente. Lo que el enemigo ataca es la mente. Nos manda dardos, dice la Escritura. Nos manda pensamientos, nos manda ideas locas. Nos manda pensamientos y cosas que no son de Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son esos beneficios de que convencer nuestra mente. Y uno de ellos, Juan 14:27, es experimentar la paz de Dios. Cuando nosotros no estamos convencidos de algo, no tenemos paz. Pero cuando estamos convencidos de algo, usted va a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene porque usted está convencido de algo. Y Juan 14:27 dice Jesús esto: la paz yo les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe nuestro corazón ni tengan miedo, dice Jesús. La paz que Jesús da es una paz diferente a la que el mundo da. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dile al que está al lado, no tengas miedo. Entonces, una de las señales de la paz de Jesús que viene como beneficio de creer en Jesucristo y sus promesas es una paz. Caminamos en paz. Entonces la paz de Cristo no nos da esta confianza. ¿Qué da la paz de Jesús? Nos da confianza. ¿Qué hace la paz en nosotros? Que confiemos más en Jesús y en lo que dice su palabra. Dice que nos dio la paz nos dio y nos da confianza en Él y lo que nos ha prometido. Esto solo se logra convenciendo a nuestra mente. Miren lo que dice Isaías 26:3. Dice Isaías 26:3 que Dios guardará en completa paz. Presta atención a esto. En medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de cualquier circunstancia que vivamos, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, que estamos hablando aquí de la mente, cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Diga conmigo, mi pensamiento tiene que perseverar en Dios. La palabra perseverar significa, vamos a ver qué significa la palabra perseverar. Significa mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar.
Eso es perseverar, es mantenerse firme en una manera de pensar, en una manera de creer y de obrar o de actuar. Eso es perseverar. Pero ¿a dónde dice que hay que perseverar? ¿A dónde? En el pensamiento. ¿A dónde? En la mente. O sea, cuando nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar persevera, se mantiene firme, no por un año, no por 2 años, no por 3 meses, no por un día, sino hasta que Cristo regrese. Usted tiene que convencer a su mente de que todos los días usted se mantenga firme creyendo lo mismo. Este es el reto del 2021. Usted tiene que instruir a su mente, convencerla de creer lo mismo. No, hoy cree que Cristo regresa. Y en la otra semana alguien le echó otro cuento. Y ya usted no cree eso. Ahora usted dice, no, Cristo no va a regresar. Y después le echaron otro cuento. Y vio la palabra en la iglesia, le mostraron el texto bíblico, pero allá afuera lo estaba esperando el diablo. Y le dijo al oído, eso es mentira. Sí, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo regresa y no regresa? Pero la gente que habla así es la gente que nunca escudriñó la Escritura. Porque en la Escritura está todo clarito. Voy a leerlo de nuevo. Él va a guardar en completa paz. Porque si usted no tiene paz, se jamaqueó por todos lados, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, y la paz quiere decir que no importa lo que esté pasando, no importa la necesidad, no importa la dificultad, no importa el problema, usted tiene paz. ¿A quién va a guardar en completa paz? Aquel cuyo pensamiento persevera. Y la palabra perseverar es mantenerse firme en la misma forma de pensar y actuar. Mantenerse firme. Dígame, tengo que mantener firme. Esto es muy importante. En su forma de... Se casó hoy, mañana se quiere divorciar. No, usted se casó y usted se mantiene firme, que se casó para nunca divorciarse. Usted decidió estudiar una carrera, usted no la cambia, aunque le digan que esa es la peor carrera. Dios va a crear el escenario para que a ti te vaya bien en ella. No tienes que cambiar de carrera. No tienes que cambiar de profesión. Dios tiene tanto poder para crearte el escenario para que tú ejerzas. Se lo digo por experiencia. Aquí no había ningún escenario para que yo ejerciera mi profesión. Y Dios me creó los proyectos. Y cuando salí ya no hay proyectos. Mis colegas están diciendo, ¿no hay proyectos en Chiriquí? Y los últimos megaproyectos que habían era donde yo participé. Exactamente cuando empecé a trabajar y cuando terminé, hubo proyectos. Porque Dios no tiene problemas de crear lo que... Él tiene todo y Él es perfecto. La gente decía, cuando salió la carrera de chef, la gente decía, ¿y a dónde van a cocinar si aquí en Panamá no hay donde cocinar, si la gente no sabe valorar eso? ¿Y ahora qué pasa? Ahora no alcanza, ahora no hay chef. Porque seguramente a algún hijo de Dios se le ocurrió estudiar chef. Así que Dios se vio comprometido a traerlo.
No importa la carrera que estudies, mantente firme. La palabra perseverar es mantenerte firme en lo que crees. Por eso hay gente que está en el mundo que no conocen a Cristo, pero se mantienen firmes en lo que creen. Así que Dios les toca derribarlos bien fuerte, porque ellos tienen algo que se llama perseverancia y ellos se mantienen firmes en lo que creen. Así que para Dios convencerlos del cristianismo, Dios tiene que pelear con ellos, como Jacob, hasta cortarle la pierna y dejarlo manco. La marca de que peleó. Hay gente que está peleando con Dios porque son gente que tienen buenos principios, que ellos perseveran y no son cambiantes. Así que necesitan eres como el apóstol Pablo. Tuvo que tener un encuentro divino con Jesucristo para cambiar lo que creía. Así que esas son gente que Jesús mismo se va a encargar de ellos, porque son gente perseverante. Y eso tiene que ver en el carácter de nosotros. Entonces, dice, en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, aquel que persevera. Escuche, usted puede pensar hoy que ama a Dios. Usted puede pensar que hoy Dios es muy bonito. Qué lindo es Dios. Pero puede ser que dentro de un mes, ahora a usted le guste más el negocio, le guste más la profesión, le guste más la esposa, la finca que se compró, y le pase como a aquellos hombres que Jesús mandó a buscar y les dijo: anda, búscamelo, invítamelo, que está la cena preparada. Y le dijeron: ay, dile que voy a ir, me acabo de casar, que voy a ir a la luna de miel y después regreso. Había un hombre que su padre había muerto y le dijo al maestro: maestro, permíteme ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. No porque a Jesús no le importaran los muertos ni el padre, sino porque Jesús sabía que él no iba por el papá muerto. Él iba porque él sabía que el papá le había dejado una herencia y él sabía que no regresaría. ¿Está aquí? Jesús sabía que el papá le había dejado una herencia y él sabía que no le importaba el papá. Si cuando estuvo vivo no le importó, pero ahora que se murió le importó. Y Jesús decía: este recibe la herencia ya y no regresa a ser mi discípulo. Por eso tenemos que aprender a perseverar. No importa si te ganaste la lotería, no importa si viniste soltero y te encontraste la chica de tus sueños en la iglesia. Ahora tienes que servirle con mayor razón a Dios, porque necesitas más ayuda de Dios. Amén. Denme un amén. Porque una de las cosas que vemos en toda la Biblia, que Dios aborreció los dos pensamientos en el corazón, porque el pueblo tenía dos pensamientos en el corazón. Entonces, la mente es el centro, donde está el pensamiento, es el centro de la actividad intelectual. Usted tiene que saber esto. La mente es el centro de la actividad intelectual. Y el término en español traduce muchas palabras hebreas. Hay más de 13 traducciones para la palabra mente. Y no me puedo ir allá porque no terminaría. Pero hay 13 traducciones para la palabra mente. Por eso la escritura habla de los pensamientos y de la mente mucho, porque ahí está la actividad intelectual del ser humano. Solamente si tú perseveras, logras conseguir triunfar en la vida. Diga: si yo logro perseverar, logro triunfar. Números 16:28. Voy a mencionarle un par de palabras en hebreo que significa mente. Y la primera es la palabra lev, que significa corazón. Voy a resumírselo. La mente, la Biblia la reconoce como corazón, pensamiento y también espíritu y alma también. Aunque son diferentes elementos, muchas veces en la Biblia ellos son uno solo, aunque son varios elementos.
Entonces por eso usted tiene que estar atento a esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un sentimiento en usted, eso viene de la mente. Acuérdese que en el corazón está la mente, en el corazón están las emociones, en el corazón están los sentimientos. Entonces por eso, aunque son diferentes elementos, pero todos están juntos. Y eso lo vimos en el retiro de sanidad interior y liberación. Entonces, dice Números 16:28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Moisés está diciendo, todo lo que yo hice no lo hice de mi propio pensamiento, de mi propia idea, de mi propia mente, de mi propio creer. Él está diciendo, conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que lo que yo hice fue porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Está aquí? Y yo me imagino a Noé en el mismo escenario, diciéndole a su familia, porque ¿cuántos de nosotros pensamos esto? ¿Y no será que esto es de mi propia mente, de mi propio pensamiento? ¿Cuántos han pensado esto? ¿Y no será esto de mi propia idea, de mi propia voluntad? Entonces Moisés está diciendo, esto no es de mí. Moisés le está diciendo, a mí no me hubiera nacido nunca irlos a salvar. Lo que Moisés estaba diciendo, esto es del pensamiento de Dios. Y por eso usted tiene que aprender a convencer a su mente, porque en su mente hay pensamientos suyos y hay pensamientos de Dios. Y usted tiene que aprender a discernir entre los pensamientos suyos y los pensamientos de Dios. Y aunque parece sencillo, eso es un trabajo. Imagínese que fue a evangelizar a alguien, le está convenciendo de que se bautice en agua. Está convenciendo a alguien que siga a Cristo. Está convenciendo a alguien que se arrepienta de sus pecados. ¿A dónde lo está convenciendo? De sus propios pensamientos. Yo lo estoy convenciendo a usted de sus propios pensamientos. Por eso no le puedo convencer con mis pensamientos, sino con los pensamientos de Dios. Pero para convencerle a usted, primero me tengo que convencer yo que eso es verdad. Que no le estoy hablando con mi propio pensamiento ni con mi propia voluntad, sino con los pensamientos y la voluntad de Dios. Ahora escuche esto. Si usted no, la gente que no está convencida, su mente va a escuchar la palabra que Cristo regresa y no lo creen. Van a escuchar la palabra, lo que pide Jesús, y ellos salen dudando. ¿Por qué? Porque ellos no se han convencido su propia mente. Hay gente que está diciendo eso de discipular a otros, eso lo mandó Jesús para otras personas, pero no para mí. Entonces usted no es discípulo de Cristo. Y puede peligrar no ser la novia de Cristo. Porque la novia va a hacer exactamente lo que hace el novio. Porque la esposa va a hacer exactamente lo que haga el esposo. En nuestras casas, tal vez el esposo siembra yuca y la esposa siembra ñame. Pero en el reino de Jesucristo, la esposa tiene que hacer exactamente lo que hace el esposo. Y la muestra de esto está que Jesucristo dijo, yo no hago otra cosa sino lo que veo hacer a mi Padre. Jesús mismo dice, oiga, y por eso le dije antes, que tiene que convencer su mente. Porque su mente está tan acostumbrada a las cosas naturales. Y nosotros, y usted sabe qué es lo peor de todo. Es creer que le vamos a decir a Jesús, es que en mi casa así lo hacíamos. Usted se imagina usted diciéndole a Jesús, es que así lo hacía mi mamá en mi casa. Usted se imagina diciéndole a Jesús, usted cree, usted no va para ningún lado. Porque tenemos que ser formados en la tierra para ir. Usted se imagina diciéndole, espérate Señor Jesús, es que en mi casa mi mamá era la que mandaba. En mi casa mi mamá era la que daba a luz los hijos y trapeaba y barría, y el papá era el que iba y trabajaba.
se imagina diciéndole a Jesús: no, es que no lo podemos hacer así porque nosotros lo hacíamos así. No, la novia ya está preparada para obedecer al novio. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender como la novia. Entonces, mucha gente hemos tenido que convencer a nuestra mente, y tenemos que seguir convenciéndola y seguir trabajando en ella de lo nuevo, de cómo es, cuál es el pensamiento de Dios para la iglesia, cuál es el pensamiento de Dios para el esposo y para la esposa, para la iglesia. Amén. Entonces, en lo que estaba diciendo Moisés, diciéndole: por mi voluntad, por mi pensamiento, yo no los hubiera venido a rescatar. Moisés nunca hubiera ido. Sino yo vengo porque este es el pensamiento de Dios, esta es la voluntad de Dios, esta es la idea de Dios. Y esto, aunque parezca sencillo, es lo más importante para empezar en nuestras vidas espirituales. Usted tiene que convencer a su mente, a más nadie, a su mente. Y usted, cuando camina convencido en algo, usted no tendrá que esforzarse para convencer a la gente, porque la gente mirará en usted un diseño, y la gente va a poder detectar un diseño. La Biblia, voy a ir avanzando, la Biblia también llama a la mente o al pensamiento alma, voluntad, ya lo vimos aquí, voluntad, espíritu. Génesis 20, quiero ir a Génesis 26, 34, voy a irme saltando algunos. Dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Lot, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Se refiere a la mente. El texto habla, en este texto específico, en la traducción original, habla sobre la amargura de espíritu que experimentaron. ¿Cuántos han experimentado amargura en el espíritu? Que han sentido una amargura por una noticia. O sea, fue un pensamiento que vino y produjo una amargura en el espíritu que experimentaron Isaac y Rebeca, porque su hijo se casó con mujeres paganas. Y Dios aborrecía eso, que se casaran con mujeres paganas que adoraban otros dioses. Entonces, vemos aquí también que la mente, el pensamiento está en el espíritu, que también es reconocido el espíritu como la mente. Así que todo este conjunto es llamado la mente, y por eso usted tiene que convencer no solamente sus pensamientos, sino a su espíritu. Por eso el rey David decía: oh alma mía, alaba a Jehová. Porque el alma de David no quería adorar a Jehová. Y él tuvo que decirle: oh alma mía, alaba a Jehová. Entonces, mire esto, él tuvo que convencer a su alma de que alabara a Dios. David no estaba tratando de convencer a su esposa que creyera en él. ¿Se acuerda que la esposa de David no creía en él? Y se burlaba de él cuando adoraba. Por eso fue infértil, por eso no pudo dar a luz hijos. Y murió sin tener dar a luz. ¿Por qué? Porque nunca creyó en lo que hacía el rey para Dios. Pero David no estaba enfocado en convencer a su esposa. David estaba enfocado en convencer a su alma de que tenía que alabar a Dios. Estaba enfocado en convencer sus pensamientos, su mente, de que tenía que alabar a Dios. Y la iglesia, nosotros muchas veces estamos más enfocados en cómo convencemos a los demás, pero la fe no fue dada para convencer a otros. La fe fue dada para presentarnos delante de Dios, para creerle a Dios, para esperar en Dios, en sus promesas. Y cuando usted camina creyéndole a Dios en sus promesas, entonces usted va a convencer a los otros. Cuando usted habla, cuando usted les predique, usted va a convencer a otros. Cuando usted les diga, va a convencer a otros. ¿Por qué? Porque ya usted convenció lo más importante, que es a usted mismo. Si usted supiera, escuche,
Bueno, hoy ya lo sabe. El impacto de un hombre que le cree a Dios, como Noé. Creerle a Dios condenó al mundo. Al mundo entero. ¿Y quién dijo que ahora en un pacto nuevo, mejor que el primer pacto, nuestra fe no es más poderosa que la de Noé? Voy a decirle esto de nuevo. Ahora estamos bajo un pacto mejor, sellado con la sangre de Cristo. Yo le tengo noticia. Si la fe de Noé condenó al mundo, nuestra fe tiene a mucha gente en problemas. Nuestra fe tiene a Satanás en problemas. Usted solo tiene que preocuparse por creer a Dios. Es que creerle a Dios representa meter al mundo en problemas. Así que si la iglesia está creyendo que Cristo regresa, ya el mundo entró en problemas. El anticristo entró en problemas. El gobierno mundial entró en problemas. Porque la iglesia está creyendo que Jesucristo regresa. Y usted debe comprender lo importante que es creer. No creer es pecado. Y yo no creo que usted quiera caminar en pecado. No creer es pecado. Diga, Señor, perdóname por no creer. Así que caminar sin creer en Jesús, ya eso nos hace pecadores. Y la iglesia es una iglesia que cree. Así que voy a ir a Romanos 8:6. La palabra, una de las palabras para mente, son 13. Tengo 13 palabras aquí en hebreo para mente, pero solo le voy a dar unas cuantas. Es la palabra pronema, que se refiere a lo que uno tiene en la mente, el pensamiento, y la mente puesta en la carne es muerte. Mire esto. Dice Romanos 8:6. Porque, y esto tiene que comprender, ¿por qué hay que convencer a la mente? No solamente porque es pecado no creer, sino para creer. Pero mire lo que ocurre cuando no convencemos a nuestra mente de creer. Esto produce muerte espiritual en la gente. Voy a decírselo en pocas palabras. El no creer te lleva a una muerte espiritual. Y perdemos el primer amor, la pasión, el fuego. Por eso el enemigo más grande suyo y mío es la incredulidad. Cuando usted y yo dejamos de creerle a Dios, morimos espiritualmente. Nos familiarizamos con la unción, nos familiarizamos con la presencia y ya nos comienza a dar igual si nos congregamos o no. Ya nos comienza a dar igual si le servimos a Dios o no, si ganamos almas o no, si evangelizamos a alguien o no. Y por eso el diablo quiere meternos la incredulidad, porque quiere asesinarnos espiritualmente. El objetivo de Satanás es asesinarnos espiritualmente, porque si nos asesina espiritualmente, no viviremos con Cristo. Entonces, dice, porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del espíritu es. Mira lo que dice aquí, el ocuparse. Hay gente que se está ocupando de la carne. Hay gente que está atendiendo la carne. Cuando hablo la carne, las obras de la carne. ¿Y esto qué produce? Muerte espiritual. Por eso ya no sienten pasión. Por eso ya no sienten amor. Por eso ya no sienten fuego. Por eso ya, si vienen o no vienen a la iglesia, ellos pueden... Oiga, si yo no vengo a la iglesia un domingo, yo no tengo paz. Si no vengo el viernes tampoco. Y si no vengo... Y así debemos sentirlo para todos los días, si no vamos a la presencia de Dios, si no oramos. Pero cuando la gente ya no ora y no siente nada, eso es un problema. Es una señal de alerta. Y eso es un peligro. Y eso es lo que quiere Satanás.
Y eso lo produce la incredulidad. Por eso usted tiene que enemistarse con la incredulidad. Hay gente que tiene que divorciarse de la incredulidad. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y todo lo que produce la incredulidad es muerte, es carne. Celos, envidias, contiendas, desobediencia, rebeliones, apatías. ¿Qué más? Pleitos, lujurias, lascivias, glotonerías. Quiere comer y comer y comer y comer. ¿Me comprende? En el pleito, mujeres y hombres que están pensando en pelear, en reclamar, en esto. Su mente está perseverando en una obra de la carne, en pensamientos que hay que escudriñar si no son de envidia. Y solamente está pensando en cómo le quito el carro, y cómo le quito la casa, y cómo le quito el cuarto, y cómo le quito la cama, y cómo le quito eso. ¿Por qué? Porque la mente está ahí, perseverando en un pensamiento de envidia, de egoísmo. ¿Pero qué dice Dios? Y por eso hay gente que no tiene paz, porque piensa demasiado en las obras de la carne. Y por eso después producen obras de la carne, porque su pensamiento solo está en eso. Porque, escuche, no porque usted quiera, estamos hablando hoy no de usted, sino de la mente. Así trabaja la mente. Los científicos dicen que nosotros nada más tenemos que repetir algo o pensar algo 30 segundos y ya lo abrazamos. Y quedamos pensando con eso todos los días. Por eso usted tiene que convencer a su mente de lo que va a decidir creer, de lo que ha determinado creer. Entonces, por eso dice que el ocuparse de la carne es muerte espiritual. Ocuparse de estas cosas produce muerte espiritual. Y a veces no sabemos por qué no damos frutos. Porque nuestros pensamientos están ocupados de la carne y no del espíritu. Pero dice que ocuparse de las cosas del espíritu producen vida y produce paz. Diga conmigo, es vida y paz. Entonces, Romanos 14:15, ahí mismo. Ya lo leímos en antes. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Diga conmigo, debo estar plenamente convencido. Y usted debe aprender a enfocarse y a estar convencido y a hacer que sus pensamientos perseveren en lo mismo. Yo le digo a la gente, escríbelo allí en la pared y persevera en eso. Comienza a perseverar, que la mente solo piensa en eso. No es que no pensamos en más nada, pero hacemos que persevere nuestra mente en la palabra de Dios. Filipenses 1:27. Ya le dije que la mente se vincula con el alma humana y el espíritu. Dice así, solamente que os comportéis, dice el apóstol Pablo a los filipenses, como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La preocupación de Pablo era que la iglesia estuviera firme en un mismo espíritu. Es más, le tengo una noticia. En el libro de Efesios capítulo 4, la labor de la iglesia, la labor de los 5 ministerios es edificar a la iglesia para que tenga la estatura de Jesús. El nivel de Jesús. ¿En qué? En su forma de proceder, en su forma de creer y en su forma de actuar. ¿Y dónde se hace ese trabajo? En la mente. El trabajo es en la mente. Sí, Espíritu Santo.
Y hay gente que entra a la iglesia diciendo, acuérdate que nos ponemos la armadura de Dios para que no nos cambie nuestra forma de pensar. Yo he escuchado eso. Vamos a ir ahí, pero tú agarra lo bueno y desecha lo malo. ¿Sí? Porque el diablo es experto engañando a la gente en su propio vómito. Vamos allí, pero toma lo bueno y desecha lo malo. Porque el diablo usa la Biblia para engañar a la gente. Entonces la gente dice, vamos, pero no nos dejemos lavar el cerebro. Es más, las iglesias son reconocidas como que aquí se lava el cerebro. Sí, aquí se lava el cerebro. Aquí se viene a renovar la mente, su pensamiento, su forma de creer. A eso venimos a la iglesia, a que el Espíritu Santo nos convenza de justicia, de pecado y de juicio. Ah, no, sí. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque tienen miedo a que los convenzan. Y ese es el diablo. Pero Dios está derribando eso. Hay gente que viene predispuesta y dice, a mí no me van a convencer. Escuche, y cierra el corazón. Y cierra el corazón, y por eso Dios no los puede transformar, porque ellos vienen ya más fuertes que Cristo para que el Espíritu Santo no los convenza de su error. Pero ese es el peor error, porque a la iglesia venimos a que se nos predique y a separar el alma del espíritu. Porque la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir. Así que la actitud correcta cuando nosotros vamos a la iglesia es que, Señor, aquí voy para que la espada hoy separe mi alma del espíritu. Porque el alma es contraria al espíritu. Porque el alma lleva a la muerte y el espíritu a la vida. Así que tiene que producirse una separación entre el alma y el espíritu. Y si usted viene o alguien viene a la iglesia con otro pensamiento, se metió al lugar equivocado. Porque aquí lo que hacemos es separar la mente de la carne, la mente del alma de la mente del espíritu. Porque una produce muerte y la otra produce vida. Y donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Oiga, hay gente que no quiere escuchar ni los videos. Entonces este pasaje ilustra que la mente se considera la esencia de la persona. ¿Usted sabe lo que dice esto? Que la mente es la esencia de la persona. Es más, la mente es el centro de la personalidad suya. La mente es la personalidad humana y es el corazón. Por eso Jesús dijo, sobre toda cosa, cuida tu corazón porque de él emana la vida. O sea, mira esto, que tus pensamientos si son pensamientos carnales, te llevan a muerte. Pero si son pensamientos espirituales, te llevan a vida y paz. Entonces, por eso el centro de la personalidad humana es la mente. O sea, que tu personalidad está relacionada a tus pensamientos. Por eso Jesús dice que así como el hombre crea, será hecho. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces, lo que nosotros creemos y nuestros pensamientos están definiendo lo que somos hoy. Y yo no quiero ser lo que soy hoy. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo no quiero ser lo que soy hoy. Escuche, hay gente que quiere ser como es. Y dice, a mí nadie me cambia. Pero yo no quiero ser como soy hoy. Yo sé que puedo ser mejor. Le voy a decir algo. Antes de estar en este mundo, usted y yo estábamos con Dios y venimos de la eternidad. Yo estoy segura que cuando nos pusieron en el vientre de nuestra madre, veníamos tal como éramos de la eternidad. O sea que aún cuando
nacimos, todavía traíamos la esencia de lo que éramos. Pero algo nos modificó. Algo modificó nuestros pensamientos que nos limitaron. Algo modificó nuestra forma de ser, nuestra forma de creer. Y eso que lo modificó fue la familia donde crecimos, donde nacimos. Eso vino a modificar nuestro verdadero ADN. Y todo lo que somos y lo que pensamos y lo que creemos fue lo que nos pusieron. Por eso yo creo que yo no soy hoy lo que tengo que ser. Yo tengo que alcanzar ser lo que en la eternidad Dios dijo que yo soy. Por eso la imagen de Dios, que es Cristo Jesús, tiene que ser formada en nosotros. El peor error suyo es conformarse con lo que usted es hoy. Voy a decirle algo. El peor error suyo y mío es decir, yo me amo como soy. ¿Y cuántas veces lo expresamos? Gloria a Dios por lo que soy hoy. Pero voy a estar mejor cuando yo sea aquí en la tierra lo que Dios dijo que yo fuera. Por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos con la boca. Estamos felices por lo que somos hoy. Gloria a Dios por lo que somos hoy. Pero no es a lo que tú estás llamado a ser. Y no te puedes conformar por lo que eres hoy. Ese pensamiento hay que cambiarlo. Por eso cuando vamos a la oración le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que yo soy verdaderamente? ¿Qué es lo que tienes para mí en la eternidad? Y usted tiene que ir a la intimidad para que Dios le hable lo que es. Usted está bendecido hoy, sí es verdad. Pero lo que usted hoy alcanzó no es lo que Dios le ha llamado a hacer. Por eso tiene que seguir perseverando en los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo ganamos la batalla en la mente? ¿Dónde está su batalla? ¿Dónde está nuestra batalla? Tenemos que ganarla en la mente. Porque la mente nos quiere sujetar a creer algo. Pero tenemos que perseverar en los pensamientos de Dios en nosotros. Romanos 12:2. ¿Cómo ganamos la batalla en la mente? Usted tiene que ganar la batalla en la mente. Usted tiene que ganar la batalla en la mente. Usted no llegará más allá de sus pensamientos. Usted no llegará más allá de lo que usted cree que es. Por eso usted tiene que pelear con lo que usted piensa de sí mismo. Y a veces estamos ocupados más por lo que otros piensan de nosotros. Y cuando estamos ocupados estamos invirtiendo mucho en lo que otros piensan en nosotros, de nosotros. Pero usted tiene que ocuparse de lo que usted piensa de usted mismo. Porque su fe fue dada para que se presentara delante de Dios. Ahora, esta es una pregunta. ¿Cómo te presentas delante de Dios? Cuando vas delante de Dios, ¿cómo te presentas? ¿Cómo dice tu fe que tú vas? ¿Como el pobrecito? ¿Cómo dice que tú vas delante de Dios? Eso es importante. Porque ir delante de Dios, podemos ir como Satanás, como acusadores, como condenados, como menospreciados, como inferiores o como altivos o como orgullosos. Mire que hay dos extremos. ¿Cómo vamos delante de Dios?
Pero el verdadero equilibrio es ir como Jesús es. Dice Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Diga conmigo, entendimiento. Aquí está la clave. Si usted quiere comprobar la voluntad de Dios para su vida, usted tiene que cambiar su forma de pensar. Si usted quiere comprobar la voluntad de Dios para su vida, ¿esto qué quiere decir? Si usted quiere conocer quién era usted en la eternidad antes de venir a esta tierra, usted tiene que hoy decidir a cambiar su forma de pensar. Porque tal vez nuestra forma de pensar están diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no vale la pena, tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Y usted tiene que decir, ya no voy a pensar más así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hasta que usted no escuche, no cambie su forma de pensar, usted no va a poder comprobar la voluntad de Dios en usted. A mí me dice la Biblia que la única manera de yo comprobar lo que Dios tiene para mí es que yo cambie mi forma de pensar. O sea que hay gente que nunca va a experimentar lo que Dios tenía para ellos, simplemente porque no quisieron cambiar su manera de pensar. Dos, colocando las leyes de Dios conforme al nuevo pacto. Hebreos 8:10. Y con esto voy cerrando. Hebreos 8:10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿A dónde tiene que poner Dios la ley? Las va a escribir, dice. Las va a escribir. Cuando Dios hizo el pacto en el Sinaí con Moisés y el pueblo, Él escribió la ley en tablas. En el nuevo pacto, Dios dice que Él va a escribir la ley en el corazón. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que no tendrás otro pensamiento sino la ley de Dios en tu corazón. Él está diciendo que va a escribir la ley en el corazón. Voy a decir algo. Y sobre el corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hasta que la ley de Dios no esté escrita en tu corazón, tú no serás pueblo de Dios. Por eso, no todo el mundo es pueblo de Dios. La condición para ser el pueblo de Dios es que la ley esté escrita en tu corazón. Tiene que estar escrita en tu corazón. Ahora escucha esto. ¿Cómo Dios va a escribir la ley en tu corazón? Te va a hacer una cirugía a corazón abierto. Te lo va a abrir. Y va a agarrar un bisturí y te va a escribir la ley en tu corazón. Para poder ser, dice, y seré a ellos por Dios. Escucha esto. Mucha gente dice que Él es Dios de ellos. Pero hasta que la ley de Dios no esté escrita en tu corazón y medites en ella día y noche, Él no será tu Dios. Es que Dios no es Dios de cualquiera. Y no es cualquiera el pueblo de Dios. No es cualquiera.
cualquiera el pueblo de Dios. Es más, Dios escogió a una nación. Y habían otras naciones, ¿sí o no? Es más, por mucho que Dios le llamara amigo a Abraham y llamaba a Abraham, y Abraham tuvo 2 hijos, Dios escogió a uno. Y amaba a Dios a Abraham, así que Dios le pudo haber dicho a Abraham, no te preocupes, te equivocaste y produjiste a Ismael, también voy a amar a Ismael y Ismael también será mi nación escogida. No. El pueblo de Dios tiene que llevar la ley escrita en el corazón. Esa es la señal de la novia de Cristo. La novia de Cristo tiene que llevar la ley en el corazón, porque ya el Señor no quiere más gente que de labios le diga que le ama, pero su corazón está lejos de Él. Eso fue lo que llevó al fracaso a Israel, que le decían que amaban a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos 10:16, con esto cierro. El pueblo de Dios tiene que llevar escrita la ley en el corazón, en la mente. Meditar en ella día y noche.